En octubre de 1936, en pleno estallido de la Guerra Civil Española, ocurrió un hecho que marcaría el rumbo del conflicto y dejaría un legado de misterio que persiste hasta hoy: la desaparición del oro del Banco de España. Valorado en más de 500 toneladas, este tesoro era una de las mayores reservas de oro del mundo, pero en medio del caos y la desesperación, se tomó una decisión histórica: enviar gran parte de este oro a la Unión Soviética. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Quién se benefició realmente de este movimiento? Y, lo más importante, ¿dónde está el oro que desapareció? Acompáñanos en este recorrido para desentrañar uno de los mayores enigmas de la Guerra Civil Española, una historia de secretos, traiciones y un legado que sigue generando controversia. En la década de 1930, España contaba con una de las mayores reservas de oro del mundo. Estas 635 toneladas de oro almacenadas en las bóvedas del Banco de España representaban no solo la riqueza del país, sino también una herramienta clave para su estabilidad económica. Esta reserva se había acumulado durante siglos, gracias a los intercambios comerciales y a las riquezas traídas de América durante la época colonial. Cuando la Guerra Civil estalló en julio de 1936, este oro se convirtió en un recurso estratégico. Para el gobierno republicano, que luchaba por sobrevivir frente a la ofensiva nacionalista, el oro representaba una esperanza, una forma de financiar armas, municiones y suministros para su ejército. Desde el inicio del conflicto, el gobierno republicano enfrentó enormes desafíos. Su ejército estaba fragmentado, compuesto por milicianos y soldados improvisados que carecían de formación y equipo. Además, el apoyo internacional a la República era limitado, ya que muchas potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, adoptaron una política de no intervención. En este contexto, el oro del Banco de España se convirtió en un salvavidas. Su uso permitiría a la República mantenerse en la lucha y resistir frente al avance de las tropas franquistas, que contaban con el apoyo directo de la Alemania nazi y la Italia fascista. La transferencia del oro del Banco de España a la Unión Soviética es uno de los episodios más fascinantes y controvertidos de la Guerra Civil Española. Este proceso, que implicó una compleja operación logística y decisiones políticas arriesgadas, cambió el rumbo del conflicto y dejó un legado de preguntas y sospechas. En los primeros meses de la Guerra Civil, la situación del gobierno republicano era crítica. Con el avance de las tropas franquistas hacia Madrid y la falta de apoyo internacional, el gobierno se enfrentaba a una realidad ineludible: necesitaba recursos para resistir. El oro del Banco de España, una de las mayores reservas del mundo en ese momento, se convirtió en la clave para sostener el esfuerzo bélico. A mediados de 1936, el gobierno republicano comenzó a debatir cómo utilizar el oro de manera estratégica. La creciente amenaza de que Madrid cayera en manos de los sublevados llevó al gobierno a considerar medidas drásticas. El presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, jugaron un papel crucial en la decisión de trasladar el oro a un lugar más seguro. La elección de la Unión Soviética como destino no fue casual. La URSS, bajo el liderazgo de Stalin, era uno de los pocos países dispuestos a apoyar activamente al gobierno republicano, proporcionando armas, municiones y asesoramiento militar. En este contexto, el oro fue visto como una forma de asegurar esta alianza y financiar la guerra. La primera etapa de la transferencia del oro fue su traslado desde Madrid a Cartagena, una ciudad portuaria controlada por la República. Este movimiento comenzó en septiembre de 1936, en medio de estrictas medidas de seguridad. La operación fue supervisada por oficiales de confianza del gobierno y se realizó en trenes protegidos por guardias armados. El recorrido. Los trenes, cargados con más de 500 toneladas de lingotes y monedas de oro, recorrieron las vías desde Madrid hasta Cartagena. Este trayecto fue cuidadosamente planeado para evitar ataques de las fuerzas franquistas. Las paradas intermedias se mantuvieron en secreto, y los guardias recibieron órdenes estrictas de proteger el oro a toda costa. Logística y desafíos. Transportar una cantidad tan grande de oro no solo era riesgoso, sino también logísticamente complejo. Se necesitaron semanas para organizar el transporte, asegurarse de que las cajas estuvieran debidamente etiquetadas y planificar rutas alternativas en caso de emergencia. Además, los rumores sobre el traslado generaron tensiones internas dentro del gobierno y entre la población, que temía que estos recursos se perdieran. El embarque del oro en Cartagena. Una vez en Cartagena, el oro fue almacenado temporalmente en los depósitos subterráneos de la base naval de la ciudad,
considerada uno de los lugares más seguros en ese momento. Desde allí, se planificó su traslado a la Unión Soviética. Preparativos para el envío. A finales de octubre de 1936, comenzaron los preparativos para el embarque del oro. El gobierno republicano negoció directamente con asesores soviéticos, quienes proporcionaron barcos para transportar el oro. Estos barcos, bajo bandera soviética, garantizarían su llegada segura a territorio soviético. La operación de carga. La carga del oro en los barcos fue una operación altamente secreta, llevada a cabo durante la noche para evitar la atención de espías y fuerzas enemigas. Los trabajadores que participaron en el proceso fueron seleccionados cuidadosamente, y las medidas de seguridad incluyeron la presencia constante de guardias armados y vigilancia naval. El viaje del oro a la Unión Soviética. El oro fue transportado desde el puerto de Cartagena hasta el puerto de Odesa, en la Unión Soviética. Este viaje representó un desafío logístico y político, ya que atravesaba aguas internacionales en medio de un conflicto global que ya mostraba las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial. La travesía marítima. El oro fue cargado en varios barcos, incluyendo el Kursk y el Neva, que partieron en convoy escoltados por la Marina Republicana. Aunque el viaje fue relativamente seguro, los barcos enfrentaron el riesgo constante de ser interceptados por fuerzas franquistas o potencias extranjeras hostiles. Llegada a Odesa. Una vez en Odesa, el oro fue descargado y transportado al Gosbank, el banco estatal de la URSS. La llegada del oro fue celebrada por los soviéticos, quienes lo consideraron un logro diplomático y estratégico. Sin embargo, el manejo de este recurso quedó exclusivamente en manos del gobierno soviético, lo que generó controversias y desconfianza dentro del bando republicano. El traslado del oro tuvo consecuencias inmediatas tanto para el gobierno republicano como para el desarrollo de la guerra. Fortalecimiento de la alianza con la URSS. La entrega del oro consolidó la relación entre la República y la Unión Soviética, que intensificó su apoyo militar. Este apoyo incluyó el envío de asesores, armas modernas y aviones de combate, que fueron fundamentales en batallas clave como Jarama y Guadalajara. Críticas internas. Dentro de la República, la decisión de enviar el oro fue objeto de intensas críticas. Algunos sectores consideraron que esta medida comprometía la soberanía española y acusaron a Juan Negrín de entregar el patrimonio nacional a una potencia extranjera. Las tensiones ideológicas entre comunistas, anarquistas y socialistas también se vieron exacerbadas por este episodio. Propaganda franquista. Para el bando nacionalista, el envío del oro a la URSS fue una herramienta propagandística invaluable. Franco y sus aliados utilizaron este episodio para acusar al gobierno republicano de traición y de vender los recursos del país a los comunistas. Esta narrativa sería ampliamente difundida durante la posguerra. A pesar de la documentación existente, el traslado del oro sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunas preguntas clave permanecen sin respuesta. ¿Todo el oro llegó realmente a la URSS, o parte del fue desviado durante el traslado? ¿Qué proporción del oro se utilizó para financiar la guerra y cuánto quedó retenido en las bóvedas soviéticas? ¿Fue esta una decisión estratégica acertada o un error que debilitó aún más a la República? Estas preguntas alimentan el misterio y la controversia que rodean al oro del Banco de España, un episodio que sigue fascinando tanto a investigadores como al público en general. La llegada del oro del Banco de España a la Unión Soviética marcó el inicio de una serie de eventos que, hasta el día de hoy, siguen siendo objeto de controversia y especulación. Aunque gran parte de este tesoro se utilizó para financiar el esfuerzo bélico republicano, su manejo posterior, la falta de transparencia y las acusaciones de apropiación indebida han dejado un legado de preguntas sin respuesta. Una vez en territorio soviético, el oro fue trasladado al Gosbank, el banco estatal de la Unión Soviética, ubicado en Moscú. Allí se almacenaron más de 500 toneladas de lingotes y monedas en bóvedas bajo estricta seguridad. El oro fue catalogado y registrado por las autoridades soviéticas, quienes asumieron el control total de su manejo. Uso del oro para financiar la guerra. Según documentos históricos y registros desclasificados, gran parte del oro se utilizó para adquirir armas, municiones y equipos militares en el extranjero. Estos recursos eran vitales para el gobierno republicano, que enfrentaba un enemigo bien financiado y respaldado por Alemania e Italia. Entre las armas compradas con el oro se encontraban aviones de combate Polikarpov enero del 15 e enero del 16, tanques T-26 y una gran cantidad de fusiles, ametralladoras y artillería.
Estas adquisiciones fueron fundamentales para sostener la resistencia republicana en los primeros años de la guerra. Pagos a asesores soviéticos. Parte del oro también se destinó a cubrir los costos de los asesores militares soviéticos enviados a España. Estos asesores desempeñaron un papel crucial en la formación y organización del ejército republicano, así como en la planificación de operaciones clave. Sin embargo, esta dependencia generó tensiones internas, ya que muchos republicanos comenzaron a cuestionar el grado de control ejercido por la URSS. Transacciones secretas. Aunque gran parte del oro fue utilizado de manera documentada, las transacciones realizadas por la Unión Soviética no siempre fueron transparentes. Algunos registros indican que Stalin aprovechó esta situación para obtener beneficios económicos adicionales, como la adquisición de bienes y servicios en otros mercados internacionales. El misterio de la desaparición. A pesar de los registros disponibles, el destino final del oro del Banco de España sigue siendo un enigma. Las preguntas sobre cuánto oro se utilizó realmente para financiar la guerra y cuánto quedó retenido en la URSS han alimentado teorías y debates durante décadas. El agotamiento del oro durante la guerra. Una de las teorías más aceptadas es que el oro fue completamente agotado durante el conflicto. Entre la compra de armas, el pago a asesores y los costos asociados a la logística, es posible que las reservas se agotaran antes del final de la guerra en 1939. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan esta versión, argumentando que no hay evidencia suficiente para respaldar esta afirmación. La retención del oro por parte de la URSS. Otra teoría sugiere que Stalin retuvo parte del oro como una forma de asegurar su influencia sobre la República. Según esta versión, no todo el oro fue destinado a la guerra, y una fracción significativa quedó almacenada en las bóvedas soviéticas. Esto habría permitido a la URSS mantener una posición de poder en las negociaciones con el gobierno republicano. Desvíos y apropiaciones indebidas. También se ha especulado sobre la posibilidad de que parte del oro fuera desviado o utilizado para fines personales por funcionarios soviéticos. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos registros indican discrepancias en las transacciones y movimientos de fondos relacionados con el oro. Consecuencias políticas y económicas. El destino del oro no solo tuvo un impacto directo en el desarrollo de la guerra civil, sino que también generó importantes repercusiones políticas y económicas en los años posteriores. Desconfianza interna en la República. La falta de transparencia en el manejo del oro por parte del gobierno republicano y sus aliados soviéticos generó tensiones internas dentro del bando republicano. Muchos líderes, especialmente anarquistas y socialistas, acusaron a los comunistas de utilizar el oro para consolidar su poder y excluir a otras facciones de la toma de decisiones. Uso propagandístico por el bando franquista. Durante y después de la guerra, el régimen franquista utilizó la desaparición del oro como un arma propagandística contra la República. Franco y sus aliados presentaron el envío del oro a la URSS como una traición al patrimonio nacional, alimentando la narrativa de que el gobierno republicano había vendido los intereses de España a una potencia extranjera. Impacto económico en la posguerra. La desaparición del oro dejó a España en una situación económica crítica al final del conflicto. Sin reservas para respaldar su moneda, el país enfrentó una profunda crisis económica durante la posguerra, agravada por el aislamiento internacional y las políticas autárquicas del régimen franquista. El destino del oro del Banco de España ha seguido siendo objeto de especulación entre historiadores y economistas. Algunas de las teorías más recientes incluyen: el oro perdido en depósitos soviéticos. Algunos investigadores creen que parte del oro podría seguir almacenado en bóvedas rusas, ya sea como un remanente no utilizado o como resultado de transacciones no documentadas. El uso del oro en la economía soviética. Otra teoría sugiere que el oro fue integrado en la economía soviética para financiar proyectos industriales y militares, sin que España recibiera información clara sobre su destino. La manipulación de los registros históricos. Algunos historiadores argumentan que los documentos relacionados con el oro fueron manipulados por ambas partes, lo que dificulta determinar la verdad sobre su destino. El destino del oro del Banco de España sigue siendo uno de los mayores misterios de la Guerra Civil Española. Aunque muchos de sus usos están documentados, la falta de transparencia y la naturaleza caótica del conflicto han dejado un legado de preguntas que probablemente nunca serán completamente respondidas. ¿Cuánto oro se utilizó realmente para financiar la guerra? ¿Quedó algún remanente en las bóvedas soviéticas? ¿Fue esta una decisión estratégica acertada o un error histórico que debilitó aún más a la República?
Estas preguntas siguen fascinando a investigadores y al público en general, convirtiendo al oro del Banco de España en un símbolo de los dilemas y complejidades de la Guerra Civil Española. El oro del Banco de España permitió al gobierno republicano financiar su esfuerzo bélico en los primeros años del conflicto. Con este recurso, se compraron aviones, tanques, armas y municiones en el mercado internacional, principalmente a través de la mediación soviética. Este apoyo fue crucial para frenar el avance franquista en 1937 y mantener posiciones estratégicas en frentes como el Jarama y Guadalajara. Sin embargo, el uso del oro también trajo problemas logísticos. Los republicanos dependían casi exclusivamente de la URSS para sus suministros, y los precios elevados impuestos por Stalin drenaron rápidamente las reservas. Además, muchos de los envíos eran armas obsoletas o en mal estado, lo que generó críticas internas dentro del bando republicano. La transferencia del oro tuvo profundas repercusiones en la política española. Dentro de la República, la decisión generó divisiones entre los líderes, algunos de los cuales acusaron a Juan Negrín de comprometer la soberanía económica del país al poner las reservas nacionales en manos extranjeras. En el bando franquista, la desaparición del oro se convirtió en una herramienta propagandística clave. Durante la posguerra, el régimen utilizó este episodio para desacreditar al gobierno republicano, acusándolo de malgastar los recursos del país y traicionar a España. Esta narrativa ayudó a consolidar el poder de Franco al presentar su régimen como el único capaz de restaurar la estabilidad económica. La pérdida del oro dejó a España en una situación económica precaria al final de la guerra. Sin reservas para respaldar su moneda, el país enfrentó años de hambre, pobreza y aislamiento internacional durante la dictadura franquista. Este vacío financiero contribuyó a la lenta recuperación económica de España, que no comenzó a mejorar significativamente hasta la década de 1950. ¿Traición o necesidad estratégica? Desde la óptica republicana, enviar el oro a la Unión Soviética fue una medida desesperada pero necesaria. Frente a un enemigo bien financiado y equipado, la República necesitaba recursos inmediatos para resistir. Además, la falta de apoyo de las democracias occidentales dejó a la República con pocas opciones, siendo la URSS el único aliado dispuesto a brindar asistencia militar. Juan Negrín, uno de los principales defensores de esta decisión, argumentó que el oro no tendría ningún valor si la República caía. Para él, invertirlo en la defensa del gobierno legítimo era una estrategia lógica y esencial para garantizar la supervivencia del régimen. Sin embargo, no todos compartieron esta visión. Algunos sectores republicanos, especialmente anarquistas y socialistas, criticaron el envío del oro como una entrega de la soberanía española a una potencia extranjera. También señalaron la falta de transparencia en las transacciones con la URSS, lo que generó sospechas de corrupción y abuso. Desde la perspectiva histórica, muchos analistas cuestionan si el oro fue utilizado de manera eficiente. Algunos sugieren que, en lugar de financiar una guerra prolongada, los recursos podrían haberse empleado en estrategias más sostenibles, como fortalecer la economía interna o buscar alianzas diplomáticas más efectivas. El debate sobre el oro del Banco de España sigue vivo entre historiadores y políticos. Para algunos, es un ejemplo de la difícil toma de decisiones en tiempos de guerra, cuando las opciones son limitadas y las consecuencias inciertas. Para otros, representa un error estratégico que debilitó aún más a la República y facilitó su derrota final. El oro del Banco de España no solo fue un recurso vital durante la Guerra Civil, sino también un símbolo de las tensiones y dilemas que enfrentó la República en su lucha por sobrevivir. Su desaparición dejó un legado de preguntas sin respuesta, desde su destino final hasta las lecciones que puede ofrecernos sobre las decisiones tomadas en momentos de crisis. ¿Qué opinas sobre la desaparición del oro del Banco de España? ¿Fue una decisión necesaria o un error histórico? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas puedan conocer esta fascinante historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de la Guerra Civil Española.